oración. Acá estamos en el estudio de Más Radio. Este momento tan hermoso junto a ustedes y compartir la palabra de Dios, que es tan gloriosa, tan importante. Así que, bueno, nos vamos preparando. Listo, tome Biblia, lápiz y papel. Se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con ustedes, desde Argentina, el pastor Omar Oliva. Bueno, qué lindo llegar una vez más a ustedes con la palabra de Dios. Y la verdad que es hermoso poder disfrutar de la palabra de Dios. No hay nada más hermoso que disfrutar de ella. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que cuando nosotros vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, es una instrucción, no es un sermón. Es una instrucción y como tal debe ser tomada. Una instrucción es una orden, una dirección, y nosotros tenemos que hacer lo que se dice cuando se enseña. Y esa es la fuente de la bendición. Cuando obedecemos la palabra de Dios, no hay otra manera. Algunos creen que orando por ello, bueno, Dios va a hacer una obra. No se equivoque. Le han mentido si es así. No funciona así para el cristiano que ama a Dios. La Biblia dice así, escucha: nunca, Josué 1:8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. O sea que el secreto es en obedecer la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios. Ahí está la clave. No en que, que el pastor ore por mí para que los problemas se solucionen. No, tenés que someterte vos a la oración. Sos vos el que tenés que someterte a la presencia de Dios. Sos vos el que tenés que renunciar a tu vieja vida y decirle: Señor, acá estoy, haz de mí lo que tú quieras, y vivir conforme a lo que Dios dice. Entonces, las cosas suceden, automáticamente se dispara la bendición de Dios. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque la bendición de Dios está implícita en su palabra. Entonces, cuando nosotros obedecemos su palabra, se dispara la bendición de Dios. No es muy difícil. Bueno, el tema que hoy voy a hablar tiene como título: Martillo sois. Somos martillo. Hay dos textos que voy a utilizar. Uno, anote, se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19. Y el otro en Jeremías 51:20. Repito, Segundo de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19. Y el otro se encuentra en Jeremías, capítulo 51, en el verso 20. Voy a leer el primero. El primero yo le doy el trasfondo de la historia. Un rey iba preocupado porque un país muy poderoso había invadido su país, o estaba por invadir su país. Entonces va y consulta al profeta desesperado, y el profeta le da unas instrucciones proféticas: que abra una ventana hacia de donde venía el ejército enemigo, y que tome una saeta y una flecha y la lance, y ahí el profeta profetizaba sobre la saeta. Qué tremendo, es una enseñanza tremenda.
Y luego llegamos a este punto. Mientras iba en el aire la saeta, el verso 18 dice, y le volvió a decir, toma las saetas, las que tenía allí, que no la había lanzado, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo, dice la Biblia. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Miren qué tremendo, ¿no? O sea que si él hubiera golpeado más veces en la tierra, hubiese derrotado para siempre a los sirios. Pero ahora golpeó 3 veces nada más. Bueno, 3 veces le dice el profeta, enojado se lo dice. Si hubiese golpeado más, hubiese derrotado para siempre a los sirios. Jeremías 51:20, un texto muy conocido por nosotros, porque es un lema, dice, martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Tremendo, ¿no? Lo voy a volver a repetir. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Bueno, a modo de introducción voy a decirles 3 cosas. La primera, preste atención, si le gusta anotar, anote. Golpear es un acto profético. Repito, golpear es un acto profético. Para aquellos que dicen, bueno, yo no sé si creo, bueno, lea la Biblia. Golpear es un acto profético. Punto número 2. Aprendemos en estos textos que la cantidad y la forma de golpear tiene mucho que ver con la victoria. Le dijo al rey, si hubieras golpeado más, hubieses obtenido la victoria completa, pero solamente golpeaste 3 veces. Entonces, golpear tiene mucho que ver con la victoria. Y la forma en que golpeamos. Martillo soy, como golpea. Usted cuando toma un martillo, lo toma para golpear fuerte, no para golpear liviano. Así que, número 2, la cantidad y la forma de golpear tiene mucho que ver con la victoria. Estoy hablando en el mundo espiritual, ¿eh? Y número 3, escuche esto. Hay golpes, anote esto porque esto es tremendo esto. Hay golpes espirituales, claro, que mandan señal al mundo espiritual. Hay golpes espirituales. Porque usted me dirá, pero pastor Omar, yo no tengo martillo. Es que no tenés que tener un martillo en la mano. Hay formas de golpear espiritualmente que mandan señales al mundo espiritual. O sea, mandan señales al cielo y mandan señales al mundo de la oscuridad. A lo que le llamo el mundo de tinieblas, la dimensión oscura, manda señales. Lo que yo quiero enseñarte a través de las Escrituras, quiero enseñarte 6 personajes en las Escrituras que hicieron golpes en el mundo espiritual y que fueron golpes tremendos, para que aprendas dónde y cómo hay que golpear. El primero de ellos lo podemos ver en Éxodo capítulo 7, en el verso 17, que dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo eso? Eso lo dijo Moisés. El río no era cualquier río. El río era el río Nilo. El río representaba a Egipto. Para Egipto, el río era un dios. Pero el río Nilo, que representaba a Egipto, para el pueblo de Dios, representaba la esclavitud.
Entonces, el primer golpe que vemos aquí es un golpe a la esclavitud. Así que, si vos sos una persona esclava, y no de Egipto, pero sí, podemos decir que Egipto hoy en día representa el mundo. Si sos una persona esclava del mundo, si sos una persona esclava de vicios, si sos una persona esclava de enfermedades, hoy podés golpear con fuerza para salir de la esclavitud. El pueblo de Israel tuvo que golpear para salir de la esclavitud. Y golpeó nada más y nada menos que el corazón de Egipto. Y el corazón de Egipto era el río Nilo. Entonces, siempre digo, tenemos que tener la fuerza y la capacidad y la determinación para golpear fuertemente contra todas aquellas cosas que te tienen como esclavo. Vos no podés quedarte a dormir en los laureles mientras eres esclavo, porque Dios no te llamó a la esclavitud, Dios te llamó a la libertad. Y estoy hablándole a hijos de Dios. Hay hijos de Dios que me están escuchando y sin embargo no pueden ser felices porque son esclavos. Son esclavos de algo. Y ellos saben que son esclavos. Son esclavos de la pereza, son esclavos están en esclavitud económica, están en esclavitud espiritual, son esclavos de su carne, son esclavos de vicios. ¿Por qué no? Y son hijos de Dios, pero son esclavos. Y mientras sean esclavos nunca van a ser felices. Por más que al pueblo de Israel vos le dieras lo que le dieras, iba a seguir siendo esclavo. Es como aquel testimonio que conté una vez de aquel hombre que estaba en cadenas, con grilletes, preso, y le hizo un favor al rey. Y el rey lo premió poniéndole grilletes de oro. ¿Te das cuenta? Entonces, hay cristianos que son esclavos. Son esclavos de la depresión, son esclavos de la tristeza, son esclavos de pensamientos que lo han anclado en el pasado. Son esclavos de la angustia, son esclavos del odio, del rencor, esclavos de los celos. Entonces, vos no podés seguir así siendo hijo de Dios. Tenés que golpear enérgicamente y fuertemente para salir de esa esclavitud. Y te voy a decir algo. No sirve que oren por vos. Hay que golpear. Y sos vos el que tenés que golpear. Y aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos que golpearon el Nilo para ser libres, demostrando que era el Dios de Israel el que los llamaba a la libertad. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de alguien que golpeó. Y esta persona golpeó a los enemigos del avivamiento. Qué tremendo. Y estoy hablando de Jael. En Jueces capítulo 4, verso 21. Dice así la palabra de Dios. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca en la tienda o de la tienda y poniendo un mazo, en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¿Qué le parece? Esta es la historia de Débora. Débora, ¿qué representa Débora? Arranquemos por ahí. ¿Por qué aparece Jael acá, golpeando? Bueno, primero porque yo les digo a ustedes que Jael representa a aquellos que golpean a los enemigos del avivamiento. Te lo voy a explicar por qué. Porque Débora representaba el avivamiento para el pueblo de Dios y Sísara representaba el enemigo del avivamiento. Si Israel estaba en la lona, hasta que aparece Débora, una profeta, y crea Dios, usando a Débora, un gran avivamiento.
Y el instrumento que Dios iba a usar era a Débora y a Sísara. Entonces se armó esa gran batalla en avivamiento y gana el pueblo de Dios, gana el avivamiento, pero aún ahí, la palabra de Dios dice que el enemigo del avivamiento, había huido para esconderse. Y de nada sirven las batallas si vos no ganás venciendo al enemigo. Acordate que David no ganó cuando lo derribó a Goliat, él ganó cuando le cortó la cabeza. Acordate de eso. Acordate de Josué, cuando hizo que pisaran la cabeza sus generales del ejército, de los principales, de los reyes del ejército enemigo. O sea, usted no gana cuando se ora por usted, usted gana cuando vence a su enemigo. Hay que cortar cabeza. Cabeza significa principado. Hay que aprender a cortar cabeza. Ahora, claro, de nada servía todo este revuelo de avivamiento que se había armado si el que había originado la esclavitud huía y se escondía. Pero entró, desgraciadamente para él, en la tienda de una mujer que también era parte del avivamiento, que se llamaba Jael. Y dice que este hombre, pensando que Jael estaba a favor de él, le dice: mujer, dame algo porque estoy cansado. Y la mujer le dio una lechita tibia. El hombre tomó la lechita tibia y se durmió. Y cuando se durmió, Jael puso una estaca de tienda, que eran estacas muy filosas porque había que clavarla en el piso, se la puso en la sien y con un martillo lo traspasó. Y así murió el enemigo del avivamiento. Tenemos que golpear a los enemigos del avivamiento que entran a nuestras vidas. Vos fíjate que hay veces que como iglesia estamos en un avivamiento y hay gente que no entra en ese avivamiento, como Ananías y Zafira, no entraron en ese avivamiento y le costó la vida. Nosotros tenemos que echar fuera de nuestra vida, golpear con violencia y sacarlos afuera a todos aquellos enemigos. Tenemos que matar a todos aquellos enemigos del avivamiento en nuestro corazón. Esos enemigos que no te permiten servir a Dios, que no te permiten alabar a Dios con libertad, que no te permiten buscar el rostro de Dios, que no te permiten estar activo en la obra de Dios. Esos enemigos hay que golpearlos. Por eso la Biblia dice: martillo sois y arma de guerra. Tenemos que aprender a golpear a todos los enemigos del avivamiento, como hizo Jael. En Jueces capítulo 7 vemos otro golpe. Alguien que golpeó. En Jueces capítulo 7, verso 13 dice, escucha esta palabra, dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Para entender esta palabra, tenemos que entender qué representa Madián. Para el pueblo de Dios, Madián representaba la pobreza. ¿Por qué? Porque los madianitas esperaban a que el pueblo de Dios sembrara, y el momento de cosechar, y cosechaban, venían ellos y se robaban todos los granos, se llevaban los animales, y el pueblo de Dios estaba sumergido en la pobreza. Ahora Dios levanta a Gedeón para golpear a los madianitas, para golpear lo que le provocaba la pobreza. Y aquí baja al campamento enemigo él para escuchar. Y en el campamento enemigo escuchan dos personas que están hablando, dos enemigos de él. Y uno le dice al otro: tuve un sueño anoche y soñé que un pan de cebada venía rodando. Ese era Gedeón. Venía rodando y golpeaba nuestro campamento y lo destruía. Golpeaba nuestro campamento. Los madianitas empobrecían al pueblo de Dios. Y él
Gedeón, Dios lo había levantado como un martillo, como un pan de cebada para golpear. Él era el pan que golpeaba, o que golpeó a los madianitas y que destruyó a los enemigos que le producían pobreza. Ahora, ¿cómo pensás vencer la pobreza? No sé. ¿Cómo pensás vencer la pobreza? Algunos creen que la pobreza se va a vencer orando. Sí, tengo que decirlo, tengo que enseñarlo. La pobreza se vence golpeando, amigo mío. No se vence orando. Usted no va a vencer la pobreza orando. Dios le ha dado martillos para golpear la pobreza. Dios le ha dado 5 martillos para golpear la pobreza y para salir de la pobreza y de la necesidad económica. El primer martillo es el diezmo. El segundo martillo, la segunda herramienta para golpear, o martillo como usted quiere llamar, es la ofrenda. El tercer martillo es la primicia. El cuarto es la ofrenda de pacto. Y el quinto es la ofrenda de sello. Bueno, pastor, pero yo, qué sé yo, a mí, esas cosas, no me gustan, no las acepto. Bueno, nadie te va a obligar a que las aceptes. Yo te quiero decir, nadie te va a obligar a que las aceptes, de ninguna manera. Así que no hay problema por eso. Eso sí, después no digas, oh, bueno, pero Dios a mí no me bendice y estoy atravesando por este problema económico. Querido, Dios tiene una sola palabra y el reino de Dios se activa por lo que Dios dice, no por lo que nosotros queremos hacer. No es que yo pienso, yo creo que esto es así. No es así. Es como Dios dice. Y si Dios nos ha dado herramientas para golpear la pobreza, entonces ¿por qué seguimos insistiendo de otra manera? ¿Por qué? No había manera de vencer a los madianitas acá. Se necesitaba un hombre que golpeara. Y Dios le dijo a Gedeón, yo te voy a levantar como un martillo y vas a golpear el territorio, el campamento de los madianitas y los vas a destruir para siempre. Y así fue. Así fue. Hay otro golpe que es maravilloso. Lo vamos a leer. Está en Jueces capítulo 16. Este es muy especial. Jueces 16 del 28 al 29 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. ¿Qué hizo Sansón aquí? Ya no tenía ojos Sansón. Ya estaba siendo Sansón, hacía ya bastante el hazmerreír de todos los filisteos. Qué feo cuando un hombre que una vez Dios usó se convierte en el hazmerreír de todos los demonios. Y ahora lo habían llevado a Sansón al templo pagano, al dios pagano, en donde se erigía esbelto la estatua del dios pagano que, según ellos, los filisteos, habían vencido al Dios de Israel. Y en ese lugar, en ese templo que era gigante, todo era alegría y jolgorio, alabanzas a ese Dios. Y Sansón, que era el que representaba al Dios de Israel, estaba haciendo el hazmerreír de la gente. Y Sansón dice la palabra de Dios que le dijo a un muchacho, por favor, llévame a donde
descansan las columnas del templo. Y cuando lo llevaron, él puso una mano sobre una y otra mano sobre la otra, e hizo esta poderosa oración, y dio la estocada final, el golpe final. ¿El golpe a qué? ¿A qué fue dirigido este golpe? Este golpe fue dirigido a la consagración. Era un lugar de consagración a un dios pagano. Y Sansón golpeó a los enemigos de la consagración, a los que le cortaron el pelo, a los que le cortaron a él su consagración al Dios de Israel. Vos nunca permitas que nadie te corte tu consagración a Dios. Mira, vos sos un hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, Dios te ha escogido. Pero el diablo, Satanás, va a mandar personas para cortar esa consagración. Va a mandar hombres si eres una mujer. Va a mandar mujeres si eres un hombre, con el único objetivo de cortarte el pelo. A Sansón le cortaron el pelo. El pelo significa la consagración. Va a mandar compañeros de trabajo, amigos, familiares, para cortar tu consagración a Dios. Y te va a sacar del camino maravilloso de Dios y te va a hacer transitar por caminos que te van a gustar, posiblemente, pero que su fin es un camino de muerte, porque vos fuiste escogido, fuiste consagrado para Dios. A veces con tristeza veo gente que fue consagrada para Dios y están perdidos en caminos, más que caminos, son laberintos de los que no pueden salir. No pueden salir. Y con tristeza digo yo, si esta gente no golpea, no va a salir nunca de ahí. No va a salir nunca de ahí. Si esta gente no golpea, no va a salir nunca de ahí. Y si sale, va a salir muy lastimado cuando podemos salir a tiempo. Si hay algo que Satanás odia, es la consagración. Él aborrece que vos estés consagrado a Él, a Dios. Él aborrece que estés consagrado al Todopoderoso. Y Él va a tratar de romper esa consagración. Y cuando lo logró, bueno, y te ubica fuera del camino que Dios escogió para ti, te hace sentir la persona más sucia de la tierra y más inútil de la tierra. Te voy a explicar por qué. Porque por un lado, te sentís mal cuando haces las cosas que sabés que no tenés que hacer porque a Dios no le agrada. Y porque sabés que Dios te está mirando y te ve siempre. Y que estás haciendo algo que vos sabés muy bien que a Dios no le agrada. Y por otro lado, cuando querés hacer las cosas que a Dios le agrada, tu naturaleza mundana no te lo permite. Porque inmediatamente vienen aquellas acusaciones mentales. Y mira dónde estás vos. Entonces, fuera del propósito de Dios, no serví ni para Dios ni para el diablo. Porque no podés dedicarte completamente al mundo que Satanás te ofrece por tu conocimiento de Dios, pero tampoco podés consagrarte a Dios por tus apetitos carnales. Por eso cuando el diablo logra romper tu consagración, te convierte en una persona desdichada, en una persona sin esperanza. Entonces, Sansón logró romper con eso y dijo, yo no voy a morir acá haciendo el hazmerreír de Satanás y sus demonios y de todos estos filisteos, de ninguna manera. Y él retomó y golpeó y retomó su consagración y Dios le dio la fuerza para matar más gente ese día que la que había matado toda su vida. A Dios y a la gloria para siempre.
Así que tienes que pelear, tienes que romper, tienes que golpear a todas aquellas cosas que quieren quitar tu consagración. Tu palabra que ahuyenta mis dolores. En Segundo de Reyes vemos otro golpeando. Se llamó Elías. Segundo de Reyes capítulo 2 verso 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, escuche esto, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Qué cosa tremenda. ¿Qué representa el Jordán ahí? El Jordán representa nuestros límites, nuestras fronteras. Elías venía caminando y se encontró con un límite, se encontró con una frontera, un río que no le permitía continuar. Entonces sacó su manto, lo dobló, golpeó y se abrió. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, la enseñanza es que tenemos que golpear a todas aquellas cosas que nos limitan a cumplir con el propósito de Dios. Si vos sos hijo de Dios, vos sabés que hay muchas cosas que te limitan a cumplir con el propósito. Tienes que aprender a golpear con energía, con convicción, a golpear con fe. Todo lo que te quiere detener en el camino, tienes que golpear y decir en el nombre de Jesús, y golpear enérgicamente. Dice que Elías, ¿qué hizo? ¿Golpeó con qué? Con su manto. ¿Qué representa el manto? El manto representaba, el manto, recuerda que Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu, y Elías le dice: bueno, si tú me vienes cuando yo fuere arrebatado, te lo daré. Y cuando Elías fue arrebatado, dice que en el aire Elías le lanzó el manto y cayó el manto en tierra, y Eliseo alzó el manto y se lo puso. El manto representa el ministerio que Dios te ha dado. Y usted me dirá: pastor, ¿y yo cómo tengo que golpear? Tienes que golpear con el ministerio que Dios te ha dado. Si eres profeta, tienes que golpear con tu ministerio de profeta. Si eres evangelista, con tu ministerio de evangelista. Si eres pastor, con tu ministerio de pastor. Si eres maestro, con tu ministerio de maestro. Si eres apóstol, con tu ministerio de apóstol. Pero tienes que golpear. No te quedes ahí esperando a que las cosas pasen. Elías podría haber dicho: no puedo pasar para el otro lado porque este río me lo impide, y volverse. Pero de ninguna manera él se volvió. Él dijo: mi camino no puede ser cortado por un miserable río. Y golpeó y el río se abrió. Eso es lo que tienes que hacer: golpear a todas aquellas cosas que te limitan para cumplir con el propósito de Dios. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra, nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Y por último, yo no se lo dejé para el último porque puede llegar a ser el más importante. Primero voy a leer el texto. Lucas capítulo 18, verso 13. Dice: mas el publicano es la persona más pecadora que había para los judíos. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice la palabra de Dios, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Ven, en otras palabras, ven a mí, por favor, que soy un pecador. ¿Qué hacía el publicano? Se golpeaba a sí mismo. Golpeaba su ego. Golpeaba su propia justicia. Tenemos que aprender a golpearnos a nosotros mismos. Hay cosas en tu corazón que necesitan ser quitadas con violencia, golpeadas con violencia, sacadas con violencia. ¿Sabe que tristemente, como pastor, me ha tocado ver personas con ministerio, pero que nunca han crecido? Y de hecho están en el mundo hoy en día. Debido a que
El orgullo no se los permitió, su orgullo no se los permitió, no fueron capaces de golpear su orgullo. Personas que se equivocaron y por causa de su orgullo no pudieron volver más a los caminos del Señor. Siempre digo que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque somos los primeros que nos autoflagelamos. No hablo del cuerpo, hablo del alma. Nos autoboicoteamos. Y hoy hay personas, tengo que decirlo con tristeza, que por su orgullo están perdidos, sin Cristo. Están fuera del propósito de Dios, sin Cristo. Pero usted me dirá, no, pero yo tengo a Cristo. No, si estás fuera del propósito de Dios, es como un tren que lo saca de las vías. Ahí está todo el potencial, pero fuera de las vías. No sirve para nada. Y ese orgullo no te permite de ninguna manera volver a reconstruir tu vida. Entonces, si tenemos que decir ¿qué es lo primero que tenemos que golpear? Es nuestra vida. Nuestra vida. Porque a la persona que es orgullosa le cuesta mucho reconocer su pecado, humillarse. Fíjese usted que este publicano alcanzó la gracia de Dios porque se golpeó a sí mismo. Dice que golpeaba su pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí. Golpeaba su ego que muchas veces no te permiten. Es más, no te permiten alcanzar tu potencial porque es el ego, tu ego es tu Dios. Tu Dios no te permite aceptar un consejo, no te permite aceptar una orden, no te permite aceptar una dirección. Vos sos tu propio Dios, vos te mandás solo, haces lo que te parece, tomás el evangelio a tu manera. ¿Y cómo podés luchar con eso? No podés. Hasta que no hagan lo que hizo este publicano. Tenés que golpear tu ego, tu propia justicia. La tenés que golpear. Así que hay 6 cosas que tenemos que golpear en nuestra vida. El Nilo, a Sísara, a los madianitas, a los filisteos, al Jordán y al publicano que tenemos o al orgulloso que tenemos adentro. Me llama la atención el primer texto que le leí. Dice así: entonces el varón de Dios, enojado contra él, ¿se acuerda que había golpeado con las saetas en tierra? Le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cuál es la enseñanza? Que a veces Dios utiliza su vara, su martillo, sus golpes, para sacar lo mejor de nosotros. En Isaías capítulo 28, verso 27, preste atención, y cerramos. Que el eneldo, dice así, que el eneldo no se trilla con trillos, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Qué me cuenta? Con un
palo, dice que se le pega al eneldo y al comino con una vara para que suelte sus frutos. ¿Y qué me cuentas? Vio que a veces los golpes no son malos. Me contó un hombre de campo. Me decía este hombre de campo, hay una gran diferencia, me decía él. A mí siempre me apasionaron los caballos, por eso yo siempre pregunto sobre los caballos, porque es un animal que a mí me apasiona, que representa en la Biblia conquista, representa fuerza, representa vigor, representa la iglesia de Cristo. Jesús está montado arriba de caballo blanco. El caballo es el animal más noble que puede haber en la tierra. Se utilizó en las grandes batallas. El caballo es maravilloso. Bueno, a mí me apasiona el animal este. Entonces le preguntaba a un hombre de campo sobre las cosas comunes de los caballos. Ver esa fuerza, ese ímpetu. Y él me decía, en el caballo tenemos que aprender que hay una gran diferencia entre domar y amansar. Y ahí me interesó. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, el asunto es así, me decía este hombre. Y lo tomé como cierto, porque él es un hombre de campo, él tenía animales, caballos. Y él me decía, el caballo es un animal salvaje, que corre por los campos salvajes. Me dice, no nace domesticado, el caballo es un animal salvaje, es un animal que anda por el campo y corriendo por el campo, y es muy difícil agarrarlo, me decía. Pero bueno, se atrapan estos animales, y cuando vos atrapas un potro, más que todo un potro, un animal joven, dice, tiene toda la fuerza y todo el ímpetu. No es fácil atraparlo. Pero cuando lo atrapamos, dice él, después viene la parte más difícil, que es domarlo. O sea, el animal nunca fue montado. Entonces, cuando él siente algo extraño en su cuerpo, usted lo puede ver aquí en las domas, cuando él siente, lo primero que quiere con toda la fuerza que tiene es sacarse al que lo monta arriba, lo quiere sacar, porque no, es un animal salvaje. Entonces dice, ahí está el vaquiano domador, dice que permanece arriba del caballo, y cuando el caballo corcovea y hace lo imposible, hasta se tiran al piso algunos caballos, pero cuando hace lo imposible para sacárselo de encima al jinete, y no puede, porque el jinete es muy hábil y lo agarra y lo tiene, entonces el animal se queda tranquilo y se acostumbra a tener ese jinete arriba de su lomo. Dice, y así luego siguen varios días, porque al otro día vuelve a hacer lo mismo el caballo, y al otro día también, hasta que aprende, dice el caballo, de que el que está arriba es el que manda, no él, el que está arriba es el que manda. Entonces, allí el jinete comienza a variarlo, así le llaman ellos, variarlo. Lo lleva por el campo a caminar, manejándolo, hasta que el caballo se acostumbra, y ese animal tremendo, es dominado por el hombre con esos bozales que le ponen en la boca, porque la parte más débil que tiene el caballo es la boca. Entonces desde la boca lo dominan y lo manejan de aquí para allá. Ahora dice, ya está domado. O sea, ya se lo puede montar y el caballo no va a tratar de sacarte de encima porque él se acostumbró. Ahora viene el otro problema. Es que aún así, cuando vos te descuidas, el caballo va a querer morderte. Si vos le acercás la mano, él te va a querer morder. A pesar de que vos lo montás, te va a querer morder. Se llama un caballo chúcaro, un caballo que no ha sido amansado aún. Entonces dice este hombre, nosotros lo atamos a un palenque y tomamos una fusta en la mano. El caballo está atado al palenque, no puede escaparse ni irse para ningún lado. Caballo arisco. Y el mismo que lo ha jineteado le arrima la mano, el brazo. Y cuando el caballo tiende a morderlo, quita la mano y le pega un fustazo en la cara. Y no le gusta nada al caballo, y le vuelve a arrimar la mano. Y el caballo quiere morderle la mano y le pega un fustazo en la cara. Y así, sucesivamente, es posible que le lleve varios días, hasta que el caballo aprende que no tiene que morder. Entonces ahí tenemos, dice él,
un caballo domado y amansado. No es que lo lastima al caballo, porque la fusta no lo lastima, pero le enseña a quien tiene autoridad. A golpes se le enseña a quien tiene autoridad. Y yo quiero decirles a ustedes que a veces Dios utiliza los golpes. A veces Él utiliza la vara. O no dice así el salmista: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿No dice así la palabra de Dios? ¿Cómo te infunde aliento Dios? A veces con vara y otras veces con callado. ¿Y qué dice Isaías? Dice que el eneldo no se trilla con trillo, o sea, no se le saca el fruto con trillo, y sobre el comino tampoco se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. A veces, amigos míos, Dios utiliza su vara, su martillo, sus golpes para sacar lo mejor de nosotros. Esos golpes eran necesarios para el caballo, para que el caballo entendiera que había que ser manso. Y después el caballo se convierte en el mejor amigo del hombre, en el animal más extraordinario, en el animal fiel. Así que, bueno, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos por casa? ¿Qué tienes que golpear? Quiero que me digas. ¿Qué tienes que golpear? ¿Qué tienes que sacar con violencia de tu vida? Quiero que me lo digas. ¿Qué es aquello que tienes que sacar con violencia de tu vida? Hay cosas que las tenés que sacar, que tenés que golpearlas, sacarlas con violencia. Jesús, hasta el mismo Jesús hizo un látigo y con golpes sacó a los cambistas, tiró las palomas, tiró toda la mesa, hizo un desastre. Hay veces que se necesita violencia espiritual. Martillo me sois y arma de guerra. Es posible que tengas que golpear tu río Nilo. Es posible que tengas que golpear al Císara que tenés adentro. Es posible que tengas que golpear a los madianitas que tenés adentro, a los filisteos que tenés adentro, al Jordán que no te permite avanzar, o golpearte a ti mismo para sacarte ese orgullo que tenés en el corazón, que no te permite acercarte a Dios. ¿Qué te parece si aprovechamos esta noche en forma especial para golpear, Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Yo quiero guiarte en una oración. Quiero que pongas tu mano aquí en el pecho, por favor. Y quiero que digas, en el nombre de Jesús, dilo, en el nombre de Jesús, mi Padre eterno, me presento delante de ti para sacar a los golpes y con violencia de mi corazón todas aquellas cosas que me tienen en esclavitud. En el nombre de Jesús, mi Padre eterno, tomo autoridad en tu nombre y con violencia golpeo, Señor, para sacar a todos aquellos enemigos del gran avivamiento que tú traerás a mi vida y a mi familia. En el nombre de Jesús, Señor, con violencia quiero golpear y sacar de mi corazón ese espíritu de pobreza, ese espíritu de miseria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, también quiero golpear y sacar de mi corazón a los enemigos de la consagración, los que no me permiten servirte a ti con toda mi alma como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, quiero golpear y sacar de mi corazón con violencia a todas aquellas cosas que me limitan a cumplir con el propósito de Dios. Y en el nombre de Jesús, quiero golpear con golpes fuertes mi corazón para sacar de mi corazón aquel orgullo, para sacar de mi corazón aquel ego, para sacar de mi corazón aquella justicia propia
para que, Señor, yo pueda ser la persona más humilde de la tierra. Saco el Nilo, saco a Císara, saco a los madianitas, saco a los filisteos, Señor, saco el Jordán de mi vida, y en el nombre de Jesús quito mi ego. Porque te creo a ti, Señor. Porque quiero servirte a ti con todo mi corazón. Ahora levanta tu mano. Quiero orar por ti. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta noche oro por todas aquellas personas, Señor. Por todas aquellas personas que hoy han hecho esta confesión de fe. Por todos aquellos valientes, mi Padre, que con violencia están limpiando su corazón. Están, Señor, con un espíritu de profeta, tomando al toro por las astas y diciéndote, Señor, estoy contigo y lo estaré toda mi vida. Y seré, Señor, aquel hombre que tú siempre soñaste que yo sería. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Qué hermoso ha sido estar contigo. Recibe esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga.